siempre hay que tomar con mucha prudencia esto. También es importante destacar que hay un perfil específico de pacientes que son los que se benefician más con este tratamiento de plasma y bueno, la adherencia estricta al protocolo también está generando resultados más alentadores. En esta semana también se ha dado otro hito importante con el primer vuelo burbuja proveniente del Uruguay. Este vuelo, como saben, integra o traslada principalmente a personas como técnicos, empresarios y otros casos debidamente justificados, ¿verdad? Tienen su propio protocolo y bueno, está establecido dentro de este protocolo un itinerario estricto, una permanencia por un tiempo determinado y eso debe apegarse de la persona que viene al país de manera estricta, ¿verdad? También en la semana seguimos con este proceso de integración importante con el Instituto de Previsión Social, uno de los principales aliados del Ministerio en nuestra lucha desde el sector público para esta pandemia. En este caso, en esta semana estuvimos entregando 16 respiradores que van a permitir habilitar otras tantas camas. A lo largo de todo el país, como por ejemplo en Ciudad del Este, en el Alto Paraná y en otros departamentos del país, el aporte que a veces puede ser distinto de ambas instituciones en términos de recursos humanos o de equipamiento biomédico, es lo que nos permite una presencia y un servicio ideal a la ciudadanía e incluso poder habilitar unidades de terapia intensiva en zonas que anteriormente no poseían. En el día de ayer tomó estado público una resolución del Ministerio de Salud Pública que hacía alusión a una sanción impuesta a la empresa IMEDIC. Esta sanción se da en el marco de la Ley 1119/97, que en su artículo 43 tiene una serie de sanciones que están definidas, son 7 sanciones, estas están enumeradas de acuerdo a su gravosidad, es decir, van de la menor a la mayor. Y justamente se puede ver aquí que esta sanción que fue impuesta es la sanción más severa que está prevista en la ley. Además, el artículo 3º de esta resolución establece que estos medicamentos deben ser retirados del mercado, ¿verdad? En la fecha de hoy también hemos tenido otra publicación que hace referencia a que supuestamente estos medicamentos fueron habilitados anteriormente al Instituto de Previsión Social y que posteriormente ahora fueron retirados en esta resolución. Podemos remitirnos a una publicación del mismo medio del 14 de agosto donde claramente se puede ver en ese listado que estamos hablando de medicamentos distintos. Bueno, ahora algunas cuestiones que creo que son relevantes también en virtud de algunos hechos que se dieron durante la semana y que siempre son una oportunidad para poder esclarecer al público. En primer lugar, ¿quién es un contacto? ¿Qué es un contacto estrecho? El contacto es aquella persona entonces que ha estado con nosotros sin las debidas precauciones y que potencialmente pudo haberse contagiado de un caso positivo conocido. ¿Quiénes son esas personas? Entonces, aquellas que han estado sin mascarilla, aquellos que no han guardado la distancia física recomendada o aquellos que han permanecido también durante más de 15 minutos, ¿verdad? ¿Y cuál es el periodo de tiempo que tenemos que preocuparnos? Bueno, esto es muy importante. Desde 2 días antes del inicio de síntomas y hasta 14 días después. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo hoy, día viernes, empiezo a tener síntomas como fiebre, como dolor de garganta, como tos, y me hago el test el día domingo, entonces yo tengo que informar a todos mis contactos que han estado conmigo o en contacto conmigo desde el día miércoles, es decir, 48 horas antes del inicio de los síntomas y hasta 14 días después del tiempo de iniciado los síntomas. Se supone naturalmente
que una persona que se somete a un test a partir de ese momento debe guardar aislamiento como mínimo hasta poder tener el resultado de su test. Y las otras decisiones se toman de acuerdo al resultado final naturalmente, ¿verdad? Entonces, siguiendo con un ejemplo, si estamos en casa, supongamos que mi esposa ha dado positivo y trabaja en otro lugar, entonces yo debo guardar como parte del núcleo familiar, debo guardar aislamiento por un periodo de 14 días. Y hacerme los test solamente si aparecen síntomas, ¿verdad? Porque naturalmente por nexo epidemiológico, entonces si desarrollo síntomas, se supone que esto está correlacionado al caso ya conocido positivo. Igualmente, las personas que trabajan conmigo debemos determinar si son o no un contacto estrecho, como lo mostramos en la lámina anterior, y estos contactos deben guardar cuarentena si son estrechos por 14 días y tomarse test solamente si desarrollan síntomas, ¿verdad? Como hemos expresado también, toda la evidencia científica actualmente existente da cuenta de que las personas, aquellas que tienen casos leves, ¿qué es un caso leve? Un caso leve es alguien que tiene síntomas que no ameritan una hospitalización. O los casos positivos que no tienen síntomas, esas personas también en general, por la evidencia científica muy robusta, dejan de ser contagiosos a los 10 días y se establece un periodo de 14 días toda vez que haya al menos 2 a 3 días sin síntomas al final para poder establecer su alta sin necesidad de tener un nuevo test. Eso es lo que se conoce como un recuperado. Ese protocolo que está vigente en el país hace 2 meses, está vigente en la región y en el mundo hace más de 4 meses. De hecho, fines del mes de mayo más o menos, la OMS, la OPS, el CDC, entre otras instituciones importantes han establecido eso. En cuanto al periodo de cuarentena, que se diferencia del aislamiento, porque la cuarentena es las personas que no tienen test positivo, pero que son contactos estrechos, y el aislamiento se da en aquellas personas que ya se conocen positivos. La evidencia está acumulándose, hay varios países que están planteando periodos de tiempo más limitados. El Paraguay va a seguir examinando la evidencia científica, va a examinar la evidencia de otros países, sobre todo europeos. Francia, Alemania y España están planteando limitaciones en el periodo de aislamiento. Y bueno, vamos a tomar decisiones más adelante y armonizar las vigentes de acuerdo a eso. Otro aspecto que me parece muy importante y en esta lámina se ilustra lo que podemos hacer como comunidad. En esta columna que ven aquí está el famoso RO. El famoso RO lo que hace alusión es a un indicador, un índice de la contagiosidad, ¿verdad? Y en la última columna que ven aquí está el impacto de estas medidas sobre la contagiosidad del virus. O dicho de otra manera, ¿cuáles son las medidas y qué impacto tienen sobre la propagación del virus? Y aquí quiero mostrarles algunas cosas que son muy interesantes. Si uno no hace absolutamente nada y deja esto a su libre circulación, por así decirlo, entonces un RO de 2.6, aquí vemos ningún impacto. Si nosotros desarrollamos síntomas y procedemos a un autoaislamiento, nos quedamos en la casa, el impacto de reducción sobre la contagiosidad ya es de un 30%. Si además de ello decidimos hacerlo con todo nuestro núcleo familiar, seguimos reduciendo e impactando todavía más en la contagiosidad, 37%. Si además de eso nuestra cuadrilla laboral va a aislamiento, cumpliendo con lo que acabamos de describir del contacto estrecho, el impacto ya es enorme, de un 53%, ¿verdad? Fíjense que hasta aquí lo que hicimos es absolutamente todo lo que está en poder de la ciudadanía. Aquí no hay ningún rol del gobierno, no hay ningún rol de nadie más que nuestro comportamiento ciudadano, y fíjense todo el impacto que podemos tener ya sobre la disminución de propagación. Si además le sumamos
la identificación del contacto, el rastreo y la toma de muestras de ellos, entonces eso se eleva incluso a un 64%. Otro concepto que me gustaría transmitir, si hacemos esto a un lado, que es lo que está ya en el poder de la ciudadanía de cada uno de nosotros desde nuestro rol, es el hecho de que muchas veces se plantea un test masivo al azar, digamos, y ese test masivo, si lo hiciéramos en nuestro país, por ejemplo, unos 350.000 test a la semana, unos 50.000 test por día, sin ninguna racionalidad, fíjense el impacto que tiene sobre el RO, apenas un 2%. Esto sugiere, o mejor, prueba que debemos hacer siempre un test que sea inteligente y que sea orientado realmente a los contactos estrechos y a las definiciones que hemos hecho ampliamente. Para aquellas personas que tengan un interés académico o investigacional de poder verificar estos datos o generar otras conclusiones, entonces aquí está la referencia. Esta es una revista muy prestigiosa médica de un trabajo de un grupo inglés en la revista Lancet. Situación epidemiológica siempre partiendo la base generacional, contextual, perdón, donde podemos ver siempre el Paraguay está en la misma situación que hemos planteado anteriormente. Seguimos haciendo nuestra propia pelea. El promedio de la tasa de mortalidad de la región sigue aumentando naturalmente. La tasa de letalidad de Paraguay es también bastante privilegiada. Eso quiere decir el número de fallecidos por número de casos. Y en términos de la región seguimos con las mismas observaciones. Hay definitivamente un patrón de descenso en la zona de Alto Paraná, a juzgar por el número de casos que consultan, el número de hospitalizados, el número de hospitalizados en terapia intensiva y también el número de fallecidos, que representa una proporción inferior de las actuales, que claramente está liderada por Central en este momento y Asunción, ¿verdad? Y seguimos siempre en alerta en las zonas de Caguazú y Concepción. Estaremos procesando un poco los últimos datos de la zona del Chaco, donde entendemos que ya hay una franca mejoría de los brotes que ahí se dieron, ¿verdad? En líneas generales también un aspecto que hay que destacar, pero que hay que tomarlo con mucho cuidado todavía. Hay un patrón en la última semana que nos sugiere la posibilidad de una disminución de la velocidad de contagio. Para explicarlo un poco mejor, porque intuitivamente cuesta asir el concepto, dado que el sistema está claramente muy exigido y tenemos un número importante de casos diariamente y de fallecidos. Pero cuando uno analiza esto en las últimas semanas, analiza esto y ve el tiempo que toma duplicar el número de casos o el número de fallecidos, se da cuenta que en vez de estrecharse o de que eso se dé en menos días, en realidad se está dando en el mismo número de días o incluso en más días. Tenemos que confirmar que esa es la tendencia, pero eso sugiere también que hay un alto impacto de las medidas que se están tomando, que a veces son un poco más modestas en el sentido de que las cuarentenas también son menos estrictas. Esta situación podría visualizarse mejor en las próximas 2 semanas, y es por ello que, basado en eso y hasta que podamos confirmar esa tendencia, y sobre todo para mantener esa tendencia, ese patrón en caso de confirmarse, las próximas 2 semanas van a ser importantes, y es por ello que también vamos a recomendar al señor presidente poder sostener las medidas actuales por otras 2 semanas, aunque puntualmente haya algunas regiones que pudieran volver a una fase de menor nivel de medidas restrictivas. Particularmente estoy hablando del Chaco paraguayo, no así de Concepción y de Caguazú, que todavía tienen indicadores bastante inquietantes. Bueno, ese es el boletín por hoy. Estamos a disposición de los compañeros de la prensa para poder evacuar cualquier inquietud o duda que pueda presentarse en base a este reporte y otros temas de salud. Iniciamos las consultas de los medios de comunicación.
Radio 1000. La cantidad de camas de terapia intensiva aumentaron. La ocupación no disminuye. ¿Cómo manejan el cansancio que eso representa en el limitado personal intensivista? ¿Y qué posibilidades hay de que se pueda contar con profesionales de otros países, como el caso de Uruguay, que hoy no están en una situación de alarma ni mucho menos sobrepasados? Sí, bueno, muchas gracias. En líneas generales lo que tratamos es hacer una contratación de recursos humanos estratégicamente orientada a hospitales de referencia. Tenemos las estrategias de capacitación que nos han permitido también incorporar personal que pueda ayudarnos en el ámbito de terapia intensiva y dejar que las personas formalmente especializadas en terapia intensiva puedan dirigir a estas personas. Esa es una de las estrategias. Contratar todo lo que haya disponible, también aumentar el número de vínculos de las personas que están en el ámbito de terapia intensiva. El problema es que en el caso del personal especializado extranjero, prácticamente todos los países del mundo están en la misma situación, ¿verdad? Tienen dificultades. En el caso puntual de Uruguay, es que si bien ellos están en este momento en una situación privilegiada, el perfil de su población, que tiene casi un 60% por arriba de los 50 años, les pone en una situación de riesgo extrema, y estas epidemias, en un abrir y cerrar de ojos, pueden realmente convertirse en una situación complicada. Les voy a ilustrar algo para que puedan entender ese concepto en el caso particular de Uruguay. Fíjense la tasa de letalidad. La tasa de letalidad, a pesar de que tenemos una diferencia significativa en el número absoluto de fallecidos entre Uruguay y Paraguay, la tasa de letalidad es más alta en Uruguay que en Paraguay. Eso probablemente puede explicarse en gran medida en base a la composición de la población. La población paraguaya es una población más joven, entre comillas, y la situación privilegiada de hoy del Uruguay también ojalá pueda sostenerse en el tiempo, pero siempre hay un riesgo latente con este tipo de epidemias, y el perfil de su población va a requerir que todo su personal esté disponible, sobre todo en el ámbito de terapia intensiva. No obstante, estamos explorando esa idea desde hace mucho tiempo. A la fecha no hay algo que pudiera haberse concretado por lo que expresé anteriormente, pero no se desecha esa idea. ¿Considera justo que Salud haya cancelado solamente el registro de IMEDIC y pueda seguir operando después de haberse comprobado que violaron la ley? ¿No considera un mensaje de impunidad? No, absolutamente no, y acabo de explicarlo. Por eso es muy importante que los medios de comunicación, los formadores de opinión, realmente tengan mucho rigor en el análisis de la información. Justamente acabo de explicar, uno de los procesos administrativos tiene 7 posibilidades de sanción. Se ha otorgado la máxima sanción sin perjuicio de que Dinavisa haga la evaluación pertinente de la planta y en base a la verificación o no de las buenas prácticas tome una decisión sobre lo que tiene que ver con el cierre. La otra cuestión que también señalé y que quiero enfatizar es el hecho de que los medicamentos que fueron autorizados para su uso en IPS no tienen nada que ver con los medicamentos cuyo registro sanitario ha sido cancelado en este momento. Así que creo que es importante que todos seamos contralores, pero también es importante que se maneje con rigor.